Evangelio de hoy martes 17 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículo 1 al 17. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, de Tamar, a Farés y a Zará. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Aran. Aran engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró, de Rahab, a Booz. Booz engendró, de Ruth, a Obed. Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos presenta la genealogía de Jesús. Una lista que a primera vista podría parecer tediosa o irrelevante, pero que, en realidad, es profundamente rica en significado teológico y espiritual. Cada nombre mencionado, cada generación registrada, nos habla de la fidelidad de Dios, de su paciencia y de su capacidad para obrar maravillas incluso a través de las imperfecciones humanas. Esta genealogía no solo traza el linaje de Jesús desde Abraham hasta José, sino que también cuenta la historia del amor redentor de Dios por la humanidad. El evangelista Mateo, al iniciar su relato con esta genealogía, deja claro que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a lo largo de la historia de Israel. Al presentar a Jesús como el hijo de David y el hijo de Abraham, Mateo conecta a Cristo con dos figuras clave en la historia de la salvación. David representa la realeza y el reino eterno que Dios prometió establecer, mientras que Abraham simboliza la alianza inicial, el llamado a formar un pueblo que sería bendición para todas las naciones. Jesús es el cumplimiento de ambas promesas, el Rey esperado y la bendición universal. Uno de los detalles más sorprendentes de esta genealogía es la inclusión de mujeres, algo poco común en las genealogías judías de la época. Tamar, Rahab, Ruth y la esposa de Urías, Betsabé, aparecen en esta lista junto a María. Cada una de estas mujeres tiene una historia particular, marcada por situaciones difíciles o fuera de lo convencional. Sin embargo, su inclusión en la genealogía de Jesús nos habla de la misericordia de Dios y de su capacidad para redimir las situaciones más complicadas. Tamar actuó en medio de la injusticia,
Rahab fue una extranjera que mostró fe. Ruth fue una moabita que demostró lealtad, y Betsabé, aunque involucrada en un episodio de pecado, formó parte del plan de salvación. Esto nos recuerda que Dios no rechaza a nadie y que, incluso en medio de nuestras debilidades, puede obrar maravillas. La genealogía también está estructurada en 3 bloques de 14 generaciones, lo cual no es un detalle arbitrario. Este esquema simbólico enfatiza el orden y la intencionalidad en el plan de Dios. Cada bloque representa un periodo importante en la historia de Israel. Desde Abraham hasta David, el auge del pueblo elegido. Desde David hasta el exilio en Babilonia. Un tiempo de decadencia y castigo. Y desde el exilio hasta Cristo, un periodo de esperanza y restauración. Esto nos recuerda que nuestra vida también tiene épocas de gloria, de prueba y de redención, pero que en todas ellas Dios está presente, guiando nuestra historia hacia su propósito final. Otro aspecto que no podemos ignorar es la humanidad de los personajes mencionados. Muchos de ellos no eran perfectos. Y algunos cometieron errores graves. David, por ejemplo, fue un rey conforme al corazón de Dios, pero también cayó en pecado. Manasés fue uno de los reyes más malvados de Judá. Y sin embargo, estas personas forman parte del linaje de Jesús. Esto nos muestra que la obra de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. Él es capaz de escribir una historia de salvación incluso con las líneas torcidas de nuestras vidas. El papel de María en esta genealogía es especialmente significativo. Como la madre de Jesús, ella es el punto de culminación de esta lista de nombres. Su sí a Dios marca el inicio del cumplimiento definitivo de las promesas divinas. María representa la fe y la disponibilidad total al plan de Dios. Ella no tenía todas las respuestas ni entendía completamente lo que su sí implicaba, pero confió plenamente en la voluntad de Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para decir sí a lo que Dios nos pide, incluso cuando no comprendemos del todo sus planes. El hecho de que Jesús sea llamado hijo de José al final de la genealogía también es profundamente significativo. Aunque José no era el padre biológico de Jesús, fue su padre legal y terrenal. Esto resalta la importancia de la paternidad adoptiva y del papel que jugó José al cuidar de Jesús y de María. Su obediencia y su fe silenciosa son un ejemplo para todos nosotros. José aceptó con humildad y valentía el plan de Dios, aunque éste desafiaba las normas y expectativas sociales de su tiempo. Esta genealogía también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias raíces y sobre cómo Dios ha estado presente en nuestra historia personal y familiar. A menudo, podemos sentirnos desconectados de nuestro pasado, o incluso avergonzados por ciertas partes de nuestra historia. Pero la genealogía de Jesús nos muestra que Dios puede redimir todo. Él no ignora nuestro pasado, sino que lo transforma en un camino hacia la salvación. Esto nos anima a reconciliarnos con nuestra historia y a confiar en que Dios tiene un propósito para cada etapa de nuestra vida. La mención del exilio en Babilonia en esta genealogía es un recordatorio de los momentos difíciles que el pueblo de Dios ha enfrentado. El exilio fue un tiempo de sufrimiento y de aparente abandono, pero también fue un periodo de purificación y de esperanza en la promesa de restauración. Esto nos habla de cómo Dios puede utilizar incluso nuestras pruebas y sufrimientos para llevarnos a una relación más profunda con Él. El exilio no fue el final de la historia.
fue un paso necesario hacia la redención en Cristo. De manera similar, nuestras dificultades no tienen la última palabra. Dios siempre está obrando para nuestro bien, incluso en medio del dolor. La genealogía de Jesús nos invita a reflexionar también sobre el misterio de cómo Dios obra a través de generaciones. En una línea continua de tiempo que une el pasado, el presente y el futuro. Cada nombre mencionado en la lista representa no solo una persona, sino un legado, una decisión, un acto de fe. O incluso un pecado redimido por la misericordia divina. Esto nos recuerda que nuestras propias acciones no se limitan a nuestro tiempo presente. Tienen impacto en quienes vienen después de nosotros. En Jesús, esa línea culmina en un acto supremo de redención que trasciende generaciones. Y se extiende hasta el final de los tiempos. Es interesante notar que, a través de esta genealogía, Dios no selecciona solo a los mejores o más dignos. Él incluye tanto a grandes figuras como Abraham y David, como a personas con historias complicadas o llenas de errores. Esto nos habla de la universalidad del plan de Dios. Él no excluye a nadie, su salvación es para todos, sin importar su pasado. Esto nos invita a recordar que no hay pecado demasiado grande, ni herida demasiado profunda que Dios no pueda sanar o redimir. En nuestra vida cotidiana, muchas veces caemos en la tentación de creer que nuestro pasado nos define por completo, o que nuestros errores nos separan irremediablemente de Dios. La genealogía de Jesús nos demuestra que esto no es cierto. Dios toma todo lo que somos, incluso nuestras caídas, y lo utiliza como parte de su plan de amor. Este mensaje nos invita a reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestra historia personal, confiando en que Dios puede sacar bien incluso de las situaciones más oscuras. La presencia de mujeres como Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé en esta lista también nos habla de cómo Dios no discrimina en su obra redentora. En una sociedad donde las mujeres solían estar relegadas a un segundo plano, Dios las coloca como protagonistas en la historia de salvación. Esto nos recuerda que, en el reino de Dios, todos tienen un lugar y un propósito, independientemente de su género, condición social o historia personal. Cada uno de nosotros es llamado a ser parte activa de ese plan divino. En este pasaje también podemos ver cómo Dios no actúa de manera improvisada o casual. Su plan de salvación fue trazado desde el principio de los tiempos. Y cada generación fue un paso hacia la llegada de Cristo. Esto nos invita a confiar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, incluso cuando no lo comprendemos por completo. A veces, podemos sentir que nuestra vida carece de sentido, o que nuestras luchas son en vano. Pero este relato nos recuerda que todo forma parte de un diseño mayor que Dios mismo está llevando a cabo. El exilio en Babilonia, mencionado en la genealogía, es un recordatorio poderoso de que incluso los momentos de mayor oscuridad y sufrimiento tienen un propósito dentro del plan divino. El exilio fue una experiencia dolorosa para el pueblo de Israel, pero también fue un tiempo de purificación y de esperanza en la restauración prometida por Dios. De manera similar, nuestras propias pruebas pueden convertirse en oportunidades para crecer en fe y acercarnos más a Dios. Cuando llegamos al nombre de José, el esposo de María, encontramos una figura de humildad y obediencia. José no pronuncia una sola palabra en los evangelios, pero su vida es un testimonio elocuente de fe y confianza en Dios. Al aceptar el plan divino,
José nos enseña que el verdadero discipulado no siempre implica grandes gestos o palabras, sino una disposición total para cumplir la voluntad de Dios en lo cotidiano. Su ejemplo nos invita a vivir nuestra fe con humildad y con una confianza plena en la guía de Dios. El papel de María como culminación de esta genealogía es también un recordatorio de cómo Dios elige a los humildes para llevar a cabo sus planos más grandiosos. María no era una reina ni una figura destacada en su sociedad, pero su corazón lleno de fe la convirtió en el instrumento perfecto para que el Salvador entrara al mundo. Su sí a Dios nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a los llamados que Él nos hace. ¿Estamos dispuestos a decir sí con la misma confianza y generosidad? Jesús, como Hijo de Dios, no necesitaba una genealogía humana. Pero al asumirla, nos muestra que Él se identifica plenamente con nuestra humanidad. Él no es un Salvador distante, sino uno que comparte nuestras raíces, nuestras luchas y nuestra historia. Esto nos llena de esperanza, porque significa que en Jesús encontramos a alguien que entiende nuestras debilidades y que camina con nosotros en cada momento de nuestra vida. La genealogía también nos invita a reflexionar sobre el papel de la familia en la transmisión de la fe. Cada generación mencionada en esta lista tuvo la responsabilidad de pasar la promesa de Dios a la siguiente. Esto nos desafía a ser testigos vivos de nuestra fe en nuestras propias familias y comunidades, asegurándonos de que el mensaje del Evangelio siga vivo para las generaciones futuras. Ser parte de la familia de Dios implica una responsabilidad de ser portadores de esperanza y de amor. Finalmente, esta genealogía nos recuerda que nuestra identidad no se encuentra en nuestras limitaciones humanas, sino en el hecho de que somos parte del plan divino de salvación. Al contemplar la lista de nombres que culminan en Jesús, somos invitados a vernos a nosotros mismos como parte de esa historia de redención. Nuestra vida, con sus altos y bajos, con sus logros y fracasos, está entretejida en el plan de Dios. Esto nos llena de confianza y de gratitud, sabiendo que nuestra historia, como la genealogía de Jesús, tiene su lugar dentro del propósito eterno de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.